¿Les he dicho últimamente que los amo? Esta semana desde Irvine, Campus Norte, y la estamos pasando bien, pero quiero invitarlos a sacar sus notas en cualquier campus donde estén para continuar con la serie de la semana anterior, Replanteando tu vida. Parte 2. En la primera parte te di 9 pilares de la serie que estudiaremos sobre cómo replantear tu vida. Y uno de esos pilares fue que la meta de replantear la vida es tener la mente de Cristo. Y eso es lo que veremos esta semana. De hecho, quiero que lo usemos como un índice de lo que vamos a ver en toda la serie. Hoy voy a darte los principios, luego en las siguientes sesiones veremos los detalles. Bien, en el Antiguo Testamento, Isaías pregunta en Isaías 40:13, ¿quién puede decir que ha entendido el pensamiento del Señor? ¿Quién entiende la mente del Señor? Bueno, en el Nuevo Testamento, Pablo responde y dice, nosotros podemos entender la mente del Señor porque Cristo ve la mente de Dios y Cristo está en nosotros. Y en 1 Corintios capítulo 2, 16, al principio de sus notas, vemos este verso. Pablo dice, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa? ¿Qué significa que tengas la mente de Cristo? Bueno, que puedes aprender a pensar como Jesús. Tener su mismo pensar, sus actitudes, sus mismas reacciones. Es la meta de Dios para tu vida y la mía, que aprendamos a ser como Cristo. Y no podemos hacerlo sin aprender a pensar como Él. Eso significa tener la mente de Cristo. Pero, ¿cómo se hace eso? Bueno, es lo que quiero enseñarte esta semana. Voy a darte 10 características de una persona que piensa como Jesús. Y son tantas de ellas que las veremos rápidamente, pero en el futuro iremos a los detalles de cada una. Bueno, así que empecemos. Si quieres anotar, cuando aprendo a pensar como Jesús, cuando tengo su mente, número 1, yo sé perfectamente quién soy. Sé perfectamente quién soy yo, y si tengo la mente de Cristo. No tengo confundida mi identidad. ¿Por qué? Porque Jesús nunca llegó a dudar de su identidad. No tenía idea borrosa de su identidad. Sabía exactamente quién era. De hecho, 18 veces en el Nuevo Testamento, Jesús se define ante otras personas. Voy a mostrarles unos cuantos de estos versos. Está en sus notas. En Juan 6:35, Jesús dice, yo soy el pan de vida. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. En Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera. En Marcos 14:61-62 dice, yo soy el Hijo de Dios. Y son solo unas pocas de las 18 declaraciones donde Cristo define quién es en realidad. No dudaba de su identidad. Mira, hoy hay muchas películas que muestran a Jesús como confundido de su identidad. Es pura ficción. No tenía duda de quién era Él. Y esto es lo interesante. Dios quiere que tú conozcas tu verdadera identidad. Y escucha, solo tu Creador puede decírtela. Nadie más puede decirte cuál es tu identidad porque ellos no te crearon. Solo Dios te hizo. Así que solo Dios puede decirte para qué te creó y qué quería que fueras. ¿Por qué es tan importante? Porque si no sabes para qué te creó Dios, vas a caer en un sinnúmero de trampas. Muchas te vas a desperdiciar. Primero, si no sabes qué quiere Dios que seas, otras personas te meterán a su molde y decidirán por ti. Serás manipulado por las expectativas de otros, quizás un jefe, una esposa o un novio, pero serás manipulado y moldeado por otros. O, número 2, acabarás viviendo una falsedad, siempre fingiendo, aparentando, siempre con una máscara, porque no sabes de cierto quién eres. Número 3, confundir tu identidad causa estrés en tu vida. El estrés pasa cuando tratas de ser algo que tú no eres. Y cuando en realidad aprendo a pensar como Jesús y tengo la mente de Cristo, sé exactamente quién soy. Porque Jesús sabía exactamente quién era y Él te creó a ti. Déjame darte otra. Segunda, si aprendo a pensar como Jesús y tengo la mente de Cristo, no solo sé quién soy, sé el propósito de Dios para mi vida.
¿Por qué? Porque Jesús sabía el propósito de su vida. Él sabía exactamente qué debía hacer con su vida. Su visión, su propósito, sus metas eran evidentes y claras. En Juan 8:14 Jesús dice esto: Yo sé de dónde vengo y a dónde voy. ¿Sabes eso? ¿Sabes de dónde viniste y a dónde vas? Jesús sabía su propósito muy pronto en la vida. De hecho, la Biblia habla de 12 años. Ya era un joven con propósito a esa edad, a los 12. En Lucas capítulo 2, verso 49, Jesús a los 12 se había quedado en el templo y María y José regresaban a su pueblo y de pronto se dan cuenta de que no estaba en su grupo de viaje. Y regresan al templo por él. Estaba enseñando a ancianos a sus 12 años. Y dijo esto: ¿No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre? Sabía su propósito a los 12. Yo acepté mi llamado a servir tiempo completo cuando tenía 10 años. Los niños pueden entenderlo mucho antes de lo que todos pensamos. Y mi pregunta para los padres es: ¿preparan a sus hijos para el propósito de su vida a una edad temprana? Y claro, con la expansión de su ministerio, Jesús fue más específico y anunció diversos muy específicos propósitos para su vida. Uno es Juan 10:10, ¿tú lo conoces? Juan 10:10, Jesús dice esto: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es saber no solo quién era, sino su propósito. De hecho, incluso hasta su muerte en la cruz tenía su propósito muy claro. Mira este verso en la pantalla. En Juan 12:27 dice que la noche antes de ser ejecutado, Jesús dijo: Ahora estoy atribulado. Habla Jesús la noche antes de ir a la cruz. Estoy atribulado. ¿Qué debo decir? Padre, guárdame de este momento de sufrimiento que está por venir. No, porque esta es la razón por la cual vine. Entonces Jesús sabía quién era y su propósito. Quiere que tú sepas quién eres y que sepas tu propósito. Eso viene con la mente de Cristo. Número 3, cuando tengo la mente de Cristo, siempre yo sé que Dios está conmigo. No solo sé quién soy, sé mi propósito y siempre sé que Dios está conmigo. También vemos esto en la vida de Jesús. Jesús vivía en la presencia de Dios, estaba conectado al favor de Dios. No importa cuán ocupado estuviera, seguía sintonizado con el Padre. Hacía tiempo para estar solo y orar. Mira estos versos. Juan 16, verso 32. Jesús dice: No estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Sabías que el mejor antídoto para la soledad es pensar como Jesús? Que cuando tengas la mente de Cristo podrás decir como Él: no estoy solo porque sé que el Padre está siempre conmigo. Si te sientes aislado, si te sientes solo, es porque en ese momento no estás viviendo la mente de Cristo. Jesús dijo: no estoy solo, sé que el Padre está conmigo. Siempre estaba consciente del cuidado constante de Dios. ¿Qué tal tú? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes estar siempre consciente del cuidado constante de Dios? Respuesta: por la oración. Jesús hizo de la oración un hábito diario. La razón de que supiera que Dios estaba con él es que siempre estaba hablando con él. Lucas 5:16, a menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. Si estás anotando, encierra la frase a menudo. Jesús a menudo se retiraba para estar solo, para orar. Nota, el a menudo, ¿qué significa? Significa que no es algo de una vez en la vida. Esto es un hábito. Su vida de oración era habitual. Era regular, era continua. A menudo se retiraba para estar solo, para orar. Por eso siempre sentía la presencia de Dios. Déjame hacerte una pregunta muy directa. ¿Cuán a menudo te retiras a orar durante todo el día? ¿Cuán a menudo te retiras a orar durante el día? ¿Podría tu día ir mejor si desarrollas el hábito de retirarte a orar durante el día? Digo, si Jesús necesitaba retirarse a orar durante el día, ¿cuánto más nosotros? Voy a resumir lo que estoy diciendo. Tú te pierdes los dones de Dios cuando no te ves con Dios. Te pierdes los dones de Dios cuando no
te ves con Dios. Si estoy muy ocupado para Dios, estoy fuera de su voluntad, muy ocupado. No es voluntad de Dios que esté muy ocupado para Él. Déjame darte un importante consejo. Podrás hacer más aquí y allá y en todos lados si haces pausa en medio para orar. La oración sándwich entre aquí, allá y otro lado, cuando pongas la oración en medio, tendrás más éxito en la vida, lograrás hacer mucho más. Todos necesitamos quietud para reflexionar, renovarnos y recargarnos. ¿Sabes? Dijo Pascal, el famoso filósofo francés, la mayoría de los problemas vienen de la incapacidad de estar quieto. ¿Puedes estar quieto y consciente en oración? El Salmo 46 dice, en la quietud sabrás que soy Dios. Y cuando vemos la vida de Cristo, sabemos que Él sabía quién era, sabía cuál era su propósito y sabía que estaba consciente de la presencia de Dios, porque tenía la mente de Cristo. Cuando tengas la mente de Cristo tendrás eso también y siempre sabrás que Dios está contigo. Déjame darte la cuarta. Cuando tengo la mente de Cristo, dejo que Dios me ayude a elegir mis palabras. ¿Quieres anotar? Cuando tienes la mente de Cristo, cuando piensas como Jesús, haces lo que Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Dejó que Dios lo ayudara a elegir sus palabras. Y Jesús dice, yo no hablo sin pensar, no dejo que se mueva la lengua, pido a Dios que me ayude a decir lo justo. ¿Tú lo haces? ¿Le pides ayuda para manejar tu lengua? Este es un verso fascinante. Juan capítulo 12, verso 49. Jesús dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. ¿Quieres encerrar eso? Jesús dice, yo nunca hablo, no cuando hablo, no hablo por mi voluntad. Él dice, yo digo lo que el Padre me envió a decir y digo lo que Él me dijo que debía decir. No solo me dijo que debía decir, me dijo cómo decirlo. Pregunta, ¿crees tú que tendrías relaciones más felices si dejaras que Dios Padre te dijera qué decir y cómo hacerlo? Sin duda. ¿Tendrías menos conflictos con otras personas si dejas que Dios te diga qué decir y cómo hacerlo? Sin duda alguna. Ahora escucha. Si descubres que tu lengua con frecuencia te mete en problemas, el antídoto es pensar como Jesús. Ponte la mente de Cristo. Pues Jesús dice, cuando tienes la mente de Cristo, Dios te dice qué decir y cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Número 5. Cuando aprendo a pensar como Jesús y tengo la mente de Cristo, no me preocupo por complacer a todo el mundo. Esta es muy importante porque algunos son complacientes y se dejan dominar y dejan que controlen su vida. Siempre les preocupa lo que piensen los demás. Y como siempre les preocupa lo que piensen los demás, no pueden ser lo que Dios quiere que sean. Pero al ponerse en la mente de Cristo, si aprenden a pensar como Cristo, vamos a enseñarles cómo hacerlo en esta serie, cómo pensar como Cristo. Entonces no les preocupará complacer a todos. En cambio, como Jesús, solo se enfocarán en complacer a Dios. Jesús nunca fue manipulado por la gente, ni por la aprobación o desaprobación de nadie. Vivió para una audiencia de uno. Y cuando tienes la mente de Cristo, eso haces. Vives para una audiencia de uno. Dices, mira este verso, Juan 5, verso 30. Jesús dijo, yo solo trato de complacer al que me envió. Eso significaría la vida. ¿Estás estresado porque tratas de complacer a todos? Y para cuando estás complaciendo a un grupo, otro grupo también se enoja contigo. Jesús dijo, solo trato de complacer a uno que me envió. Eso lo simplifica. Si a Dios le gusta lo que hago, entonces está bien. Obviamente Jesús lo hizo muy bien, porque en Mateo capítulo 3, verso 17, Dios dice, este es mi hijo y estoy muy complacido con él. Lo amo y estoy complacido con él. Obviamente Jesús lo estaba haciendo bien. Déjame decirte un secreto, tú ya lo sabes, pero quiero recordártelo. No se puede complacer a todos. Ni aun Dios puede complacer a todos. Hoy mismo alguien le pide que esté soleado, otro le pide que llueva. Alguien quiere nieve, alguien no quiere nieve. Alguien quiere que su equipo gane y del otro lado, en el otro campo, el otro equipo también quiere ganar. Incluso ambos piden a Dios, Dios quiere que ganemos.
No puedes complacer a todos. Sabes, como pastor, estoy muy consciente del hecho de que siempre, cada segundo de mi vida, decepciono a alguien. ¿Por qué? Porque no puedes complacer a todos. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 16, verso 13. Él dice, nadie puede servir a dos amos. Odiarán a uno y amarán al... Así que debes decidir por qué vas a vivir. ¿Por la aprobación de Dios o de las otras personas? ¿Vas a vivir para lo que otros piensen o lo que Dios piense? Cuando tienes la mente de Cristo, escucha, estarás tan seguro de tu identidad y tu propósito y de la presencia de Dios que no tendrás que buscar en otros validación. Cuando siempre buscas la aprobación de los demás significa que no estás consciente de quién eres, para qué te creó Dios y que siempre está contigo. Jesús no dejó que la desaprobación ni el miedo al rechazo lo controlaran. Ya sabes, dijo, no vine a ganar popularidad. De hecho, en un punto de la Biblia, Juan capítulo 8, verso 18, Jesús dijo que no necesitaba ni dependía de la opinión de otras personas para validarse, porque no necesito, no me validen. Déjame hacerte una pregunta muy personal. ¿De la aprobación de quién depende tu felicidad? ¿De la aprobación de quién dependes? Pues yo sería feliz si... En verdad nadie puede presionarte sin tu permiso. Así que el quinto punto, no me preocupo por complacer a otros, es resultado de aprender a tener la mente de Cristo. Y ahora el sexto rasgo de quién piensa como Jesús, quién tiene la mente de Cristo. Es importante. Dependo del poder de Dios en lugar del mío. Cuando tengo la mente de Cristo, dependo del poder de Dios en lugar del mío. Si te has dado cuenta, todos los versos que he mostrado hoy vienen directo de Jesucristo. Son palabras poderosas de nuestro Salvador mismo. No hablan de Cristo, sino que están citadas de Jesús mismo. Y en Juan capítulo 5, verso 19, Jesús dice, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Jesús dice, no puedo hacer nada por mi cuenta. Dice que solo puede hacer lo que ve que su Padre hace. Ahora, si Jesucristo era tan dependiente del poder de Dios Padre, nosotros no. Dice, yo no hago nada por mi cuenta, no hago nada por mi propio poder, porque yo quiera, por mi voluntad, por mi iniciativa. Hago lo que Dios me pide y solo espero que Él me lo pida. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes si estás actuando con tu propio poder humano? Nada más. Es muy simple. Siempre estás cansado. Estás cansado todo el tiempo porque tratas de actuar con tu poder en lugar de hacerlo con su poder. La energía humana se acaba. El poder humano se acaba. Y vamos a ver, repito, todos los puntos. Solo estoy dándoles un resumen porque vamos a hacer un detallado y profundo estudio de cada aspecto de la mente de Cristo. Voy a darte las 7. La séptima marca de quien tiene la mente de Cristo es: perdono a mis enemigos y a quienes me lastiman. Si tú quieres aprender a pensar como Jesús, debes perdonar a todos tus enemigos y a la gente que te ha herido o lastimado. Esta es una marca de Jesucristo. Lo hace diferente a cualquier otro líder, ya sea religioso o no, de la historia. Y tú lo sabes, incluso en la cruz. Jesús oró en Lucas capítulo 23, verso 34, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está colgado en la cruz, en agonía y dolor, con sangre drenando la vida que le queda. Y ahí colgado por la misma gente que lo colgó en la cruz, ora, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Esa es la mente de Cristo. Eso significa pensar como Jesús. Estar dispuesto a perdonar a quienes te hirieron. ¿Quién te ha herido más en la vida? ¿A quién le estás guardando rencor? ¿A quién traes, ya sabes, atorado y no lo puedes pasar y estás ahí aferrándote al dolor? Cuando te aferras al dolor, ¿a quién lastimas? Solo a ti mismo. Perdona a esa persona, no porque lo merezca, porque no, y tampoco tú, pero Dios te ha perdonado. Perdona a esa persona, porque no quieres aferrarte a la pena, no quieres aferrarte al dolor ni al resentimiento. Ser inclemente es como tomar un veneno muy fuerte y esperar que mate al otro. Jesús dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero la cosa es que no se conforma con perdonar.
Va incluso más allá. Lo lleva hasta el límite. Él hace una declaración radical que dice, no solo debes perdonar a quien te ha herido, si quieres tener mi mente. Dice, debes aprender a dar bien por mal. Ahora miremos este verso. Mateo capítulo 5, verso 44. Amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los odian. Y oren por quienes los persiguen. Ahora, quiero que encierren los verbos que hay ahí. ¿Está bien? Miren, encierren amen. Debo amar a mis enemigos. Dice, bendigan, enciérrala. Debo bendecir a todos los que me maldicen. Debo hacer el bien a quienes me odian. Y debo orar por los que me traten con desprecio o me persigan. Eso significa tener la mente de Cristo. Dirás, ¿por qué quiero eso? Porque la mente de Cristo, pensar como Jesús, es la más sana forma de vivir, es la más sanadora forma de vivir, es la más feliz forma de vivir, es la más completa y holística forma de vivir. Tener la mente de Cristo. Sin la mente de Cristo, podrías tener la del diablo. Tendrás la mente del mundo. ¿Qué te deja eso? Solo dolor. Está bien, vamos a la siguiente. Número 8. ¿Cómo sé o cómo se ve tener la mente de Cristo? Bien, cuando tengo la mente de Cristo, cuando aprendo a pensar como Jesús. Número 8. Podría sacrificarme por los demás. Estoy dispuesto a sacrificarme por otros. Muchos se sacrifican por sí mismos, pero para ser como Cristo debes querer sacrificarte para beneficio de otros. En Juan 10, verso 14 y 15, Jesús dice, yo soy el buen pastor, sacrifico mi vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y sacrifico mi vida por las ovejas. La frase sacrifico mi vida es entrego mi vida. Me sacrifico yo mismo para beneficio de los demás. Eso es pensar como Jesús. De hecho, dice otras veces más en la Biblia que Él vino a servir, a hacer un sacrificio. Él vino a dar, Marcos 10:45, otro verso dice así, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, no para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, este verso aquí, amigos, contiene la esencia del cristianismo. Ahora subraya dos verbos, servir y dar. Seguir a Jesús es aprender a servir a otros y a entregar la propia vida por el bien de mucha gente. Como dijo Jesús, es dando tu vida como comprenderás lo que significa realmente vivir. Dirás, entiendo que Jesús se sacrificó, Él es el Hijo de Dios, Él es Salvador del mundo. Yo no salvaré el mundo, no debo entregar mi vida por otras personas. Pero no importa. Porque si vas a aprender a pensar como Jesús, tienes que aprender a sacrificarte tú. Y si vas a ser como Jesús, Él te hará pasar por todo lo que pasó. ¿Conoces el verso más famoso que está en la Biblia? Que es Juan 3:16. Juan 3:16, quizás todos pueden citarlo. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que el que cree en Él no muera, y tenga vida eterna. Un verso famoso, Dios amó tanto al mundo que dio. Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Dios dice amar y dar van juntos. Ahora, ¿conoces Juan 3:16? ¿Conoces Primera de Juan 3:16? Es otro libro corto, al final del Nuevo Testamento, que también fue escrito por Juan el apóstol, que es el autor de Juan, el libro de Juan. También escribió 3 cartas, son 3 cartas de Juan. Tú sabes, Juan 3:16, Dios amó al mundo, pero también te sabes, Primera de Juan 3:16, que habla de una responsabilidad y dice que en esto hemos conocido el amor, el verdadero amor. Así lo conocemos, en que Él dio su vida por nosotros. Recuerda que Él dijo, yo soy el buen pastor que entrega su vida, así como Jesús le dio su vida a nosotros, así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Vaya. Es otra perspectiva de lo que es seguir a Cristo. Es otra visión sobre lo que es ser un creyente, otra comprensión de lo que es ser parte de la iglesia, que debemos dar nuestra vida por otros. Eso es tener la mente de Cristo. Eso es pensar como Jesús, que así como Dios amó tanto que dio, debemos dar nuestras vidas por los otros. Muy bien, voy a darte un par más.
la novena característica de aprender a pensar como Jesús es esta. Quiero hacer la voluntad de Dios, no la mía. Cuando pienso como Cristo, cuando tengo la mente de Cristo, entonces quiero ser como Cristo. ¿Y cómo fue Él? Buscó la voluntad de Dios y no la suya. En toda la Biblia, Jesús dice lo mismo una y otra vez. Te daré un par de ejemplos. He bajado, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. ¿Cómo? ¿Te das cuenta de lo radical que es esta declaración? Es decir, casi nadie dice algo así. Yo no vine, yo no vivo para hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. No me gusta decir, voy a hacer lo que quiero. Y lo haré cuando quiera, y lo haré donde quiera, y será con quien me dé la gana hacerlo. Esto es tan egocéntrico. Bueno, hoy todo es sobre mí, hacer lo que quiero y lo que yo quiera. Y no muchos dicen, yo vine a entregar mi vida. Yo vine por otros, yo vine a servir y dar. Más bien dices, haré lo mejor para mí. Otro verso, Juan capítulo 14, verso 31, Jesús dice, el mundo debe saber que amo a mi Padre, y me voy a detener. ¿Quieres que todos sepan que amas a Dios? ¿Es en serio? ¿Quieres que todo el mundo sepa que amas a Dios? Jesús dijo, el mundo debe saber que amo a mi Padre. Por eso, esta es la razón, por eso hago exactamente todo lo que mi Padre me mandó hacer. Él dice, yo obedezco a Dios con precisión y de forma exacta lo que Él me pida hacer. Es exactamente lo que hago porque lo amo. Jesús dijo, si me amas, ¿me obedecerás? La obediencia es la evidencia del amor. Hago exactamente lo que mi Padre me dijo. ¿Por qué? Porque yo amo al Padre. Ahora, es fácil hacer lo que Dios te pide, sí es fácil. Y es fácil hacerlo cuando esto es divertido, si lo disfrutas. Pero ¿qué hay de esas veces en que Dios te pide hacer algo que podría dolerte? ¿Podría dolerte? Bueno, se incluye también. La Biblia dice que Dios no alejó a su Hijo del dolor, lo dejó ir a la cruz. Y si Dios no libró a su Hijo del dolor, ¿por qué me libraría a mí? ¿O a ti? ¿Por qué asumimos que Dios debe hacerlo? Es parte del plan. Ahora, pensar como Jesús significa que quiero hacer su voluntad, aunque sea dolorosa, aunque sea difícil y aunque parezca imposible. Eso es tener la mente de Cristo. Y el supremo ejemplo de esto, de hacer lo que Dios me pide, aunque sea dolorosa, es Jesús, la noche antes de ir rumbo a la cruz. Ahí en el jardín de Getsemaní, que era un lugar a donde iba a orar, yo estuve en ese jardín. Es un huerto de olivos muy viejos. Algunos tienen poco más de 1000 años y siguen allí con sus miles de años. Jesús iba a Getsemaní a orar como acostumbraba, y la noche antes de ir a la cruz siente agonía por el dolor emocional, físico, espiritual que enfrentará. Al otro día, con los 6 juicios, 3 romanos y 3 de los judíos, y la tortura, y con esa corona de espinas, ser escupido y golpeado, azotado 40 veces con látigo, y clavado en la cruz, él sabía de todo el dolor físico y del emocional por cargar los pecados del mundo, la culpa y la pena de eso. Y en Getsemaní, Jesús dice que Él hará la voluntad de Dios, no la suya, aunque a Él le duela. En Marcos capítulo 14, verso 36, Jesús dice estas famosas palabras. Por cierto, se llama la oración de Getsemaní, y que tú puedes hacer cuando sientas dolor. Se divide en 3. Jesús dice, Abba, Padre. Voy a detenerme aquí. Recuerda que te dije antes que Abba es la palabra aramea para Padre, pero es más que padre, es algo mucho más íntimo. Literalmente es papi. E incluso suena así. Es de lo primero que un bebé del Medio Oriente dice, Abba. Porque es fácil decir Abba, papa, dada. Abba es papi. Y Jesús
está clamando en agonía antes de ir a la cruz y dice, papá, papi, un término íntimo, Abba, Padre. Clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, noten esto, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Amigos, habrá veces en la vida, no será solo una, que pasarás por tu propio Getsemaní. Te dolerá y lastimará. Y orarás y buscarás alivio. Y cuando algo duele y lastima, no conoces la voluntad de Dios. Su voluntad para Jesús fue la cruz. No aliviar su dolor, sino dejarlo pasar por ahí por el bien de otras personas. A veces tú sufres por el bien de otros. Eso se llama sufrimiento redentor. Y cada vez que pases por un gran dolor, es apropiado orar. La oración del jardín del Getsemaní, que tiene 3 partes. La primera es la fe, y Jesús dice, Padre, papi, yo sé que tú puedes cambiar esta situación. Tú puedes orar así, no sé por qué estás pasando justo ahora. Puede ser algo financiero, o en alguna relación, o un problema mental, o algo emocional, o cualquiera que esto sea. Y empiezas diciendo, con fe, a Dios, yo sé que puedes cambiar esto. Si así no fuera, no habría razón por la cual orar. Con fe puedes decir, Dios, sé que tienes la capacidad, sé que tienes el poder. Padre, sé que todo es posible contigo. Eso dijo Jesús. Y luego Él dijo, te pido que me ayudes. Me gustaría ser librado de esto. Y es apropiado para ti decir, Dios, necesito ayuda. Esto me duele mucho y te pido alivio y te pido que hagas un milagro. ¿Está bien? Sé que tú puedes hacerlo y te pido que lo hagas. Cambia la situación. Fe y petición. Pero la tercera parte de esta oración es rendirse. Y él dice, oh Señor, aunque te pido que me quites el dolor y lo que me lastima y te lleves el mal momento que atravieso, me rindo a ti. Y más que otra cosa, más que alivio, sea tu voluntad, no la mía. Y sin importar se haga tu voluntad, no la mía. Eso es lo que dijo Jesús en su hora de mayor crisis. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa, amigos, es la mente de Cristo. Requiere una enorme cantidad de madurez espiritual. ¿Estás dispuesto a decir esto? Dios, quiero hacer tu voluntad, no la mía. Quiero hacer tu voluntad, no la mía. Esa es la mente de Cristo. Ahora, noten en este versículo, Filipenses capítulo 2, versos 8 y 9, estos son los resultados de tener la mente de Cristo. Dice esto, Filipenses 2, 8 y 9, Jesús se humilló a sí mismo, fue su decisión, en obediencia a Dios y murió en una cruz. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz. Por lo tanto, este es el resultado. Por haberse humillado a sí mismo, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. El nombre de Jesús es el más grande de todos los nombres y lo será por siempre en el cielo. ¿Por qué? Porque al humillarse a sí mismo, Dios dice, yo rechazo el orgullo y elevo al humilde. Él te levanta. No sé qué enfrentas ahora mismo y quizás seas algo que es muy humillante, pero si tú te humillas ante Dios, Él te va a levantar en su tiempo. Hay varias promesas de esto en la Biblia. Y por último, la 10ª característica de aprender a pensar como Jesús y tener la mente de Cristo es esta. Pienso mirando hacia la eternidad. Cuando tienes la mente de Cristo, cuando empiezas a pensar como lo hace Jesús sobre tu pasado, tu presente, tu futuro, sobre Dios, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el pecado y la salvación, sobre tus amigos, sobre los tesoros en el cielo, sobre tu futuro, sobre tu confianza y demás, cuando empiezas a tener la mente de Cristo y pensar como Jesús, vas a pensar mirando hacia la eternidad. De pronto entiendes que hay más en la vida de aquí y ahora.
Sabes, de esta forma Jesús pudo manejar el dolor y escucha, de esta forma tú lo harás también. Lo que es insoportable es sufrir sin propósito. Pero los humanos podemos soportar mucho dolor si podemos ver A, ver un propósito en él, y B, ver una recompensa detrás del dolor. Fue lo mismo que hizo Jesús cuando fue a la cruz. Vio más allá del dolor, experimentó un gran dolor. Pero él logró ver la recompensa en el cielo, desde una perspectiva eterna. No solo el aquí y el ahora. Si te enfocas en aquí y ahora, te desanimarás y rendirás, te deprimirás. Jesús vio más allá del dolor, la recompensa en el cielo. Y esa recompensa eterna fue mucho más grande que los placeres de la tierra. ¿Y tú? La única forma de superar las dificultades de la vida por las que pasas es ver delante del dolor la recompensa en el cielo. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice así: Jesús estuvo dispuesto a morir de manera vergonzosa en la cruz. ¿Por qué? A causa del gozo que sabía le esperaba más adelante. Subraya eso, anótalo. Él pudo resistir la fea muerte en la cruz porque sabía que el gozo le esperaba adelante en la eternidad, en el cielo, para siempre. Ahora, ¿dónde está? En el cielo. Está sentado en el lugar del más alto honor junto al trono de Dios en el cielo. Pensemos como Jesús. Acabamos de ver una lista muy rápida de 10 cosas y lo hice porque lo vamos a ver en profundidad como parte de aprender a replantear tu vida. Es hora de replantear tu vida. Sabes, la semana pasada dije que hay un verbo que voy a retomar y que es arrepentir. El día de hoy esta palabra tiene un sentido negativo, de hecho hasta violento. Podemos asociarla con gente gritándole a otros: arrepiéntete o arderás, te irás al infierno, y es un término negativo. Pero yo voy a retomar la palabra porque es muy positiva. Arrepentimiento viene de metanoia. Meta, que es cambiar en griego o revertir. Noia proviene de nous o mente. Arrepentirse significa cambiar tu mente. Cambias tu mente de tinieblas a luz, cambias tu mente del infierno al cielo, pasas de la culpa al perdón, cambia tu mente de prisionero a ser libre, pasas de estar sin propósito al propósito, del sinsentido al significado. Cambias tu mente del estrés a la calma, etc. Es el cambio más positivo del mundo, arrepentirse, cambiar de mente. ¿Y qué significa tener la mente de Cristo? Arrepentirse y decir: no voy a pensar sobre la vida como he pensado por 10, 20, 30, 40, 70 años. Voy a empezar a pensar como lo hizo Jesús. Eso es arrepentirse. Me voy a poner la mente de Cristo. Es la más sana, feliz y santa forma de pensar. Dices: bueno, ¿cómo se hace, Rick? ¿Cómo aprendo a pensar como Jesús? Bueno, lo vamos a ver en detalle en futuras sesiones, por eso no te pierdas ninguna de ellas. Pero rápidamente, ya casi cierro, te daré 2 formas en las que volveremos a esto. Si tú quieres pensar como Jesús, primero debes estudiar su vida y palabra en la Biblia. Estudia su vida y palabras en este libro, esta palabra. La Biblia dice: la verdad los hará libres. Hebreos 12:2 en paráfrasis dice así: mantengan sus ojos en Jesús, quien comenzó y terminó esta carrera en la que estamos. La vida es una carrera y todos estamos en ella. Y luego dice: estudien cómo lo hizo. Estudien cómo lo hizo Jesús. Estudien cómo corrió la carrera. Entre más estudies su libro, más vas a tener la mente de Cristo. Aprenderás a pensar como Él. Debes estudiar su vida y palabras si quieres pensar como Él. La feliz, sana y santa forma de vivir. La segunda cosa a la que volveremos en otras sesiones es pedirle a Dios que me enseñe el significado de un texto y cómo puedo ponerlo en práctica hoy. Después de leer un verso, puedo preguntar: Dios, ¿qué quiere decir esto? ¿Y cómo puedo aplicarlo a mi vida hoy? Leamos el Salmo 119:18, dice: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley.
Ábreme cuando leo la Biblia. Yo repito el verso Salmo 119, 18 muchas veces en silencio. Dios, estoy aquí en mi Biblia. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. La Biblia lo llama iluminación. Es la tarea del Espíritu Santo iluminarte. Entonces, cuando leo la Biblia, no solo debo leerla, necesito su palabra y que el Espíritu Santo en mi vida me ilumine. En Juan 16:15, Jesús dice esto: el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Te das cuenta que este es el único libro con el que puedes hablar con el autor mientras lo lees? El Espíritu tomará de lo mío, lo que Jesús dijo en la Biblia, y lo compartirá contigo. Si confías en su palabra y también dependes de su Espíritu, tu mente empezará a cambiar. Comenzarás a trabajar en estas 10 cualidades de carácter o características de una mente formada por Cristo. ¿Y qué pasará? Habrá avivamiento. Se avivará tu alma y corazón, tu trabajo, tu hogar, tus amistades, tus relaciones, tu matrimonio, tu paternidad y todo lo que ocurre en tu vida. Por eso oramos que arrepentidos, al cambiar de mente, al replantear la vida, es hora de replantear tu vida. ¿Has seguido un patrón o un guión demasiado? Debes replantear tu vida. Si no viste el primer mensaje, puedes verlo en los 9 pilares para replantear tu vida y luego tómalos como una guía para saber dónde vamos en lo que significa pensar como Jesús. Quisiera orar por ti para poder ir cerrando. Inclinemos el rostro. Padre, te doy gracias por esta familia. Y te pido que hoy tú levantes a toda una generación de personas que piensen como Jesús, porque la mente de la gente se oscurece con pecado, enfermedad, tristeza, dolor y con la secularización y muchas otras cosas. Nuestro mundo es un desastre total, Señor. Faltan hombres y mujeres que piensen como tú. Solo los que han cambiado cambiarán el mundo. Empieza conmigo. Aquí estoy. Cámbiame y transforma mi mente y la forma en la que pienso. Te pido que en estos días, mientras vemos cómo tener la mente de Cristo, en humilde obediencia y en una fe valiente y en todas las cualidades que ya mencionamos aquí, un panorama. Te pido que nos transformen a todos en líderes piadosos que puedan hacer una diferencia en el mundo para la gloria de Dios. También oro que esta semana todo aquel que escuche mi voz tenga un claro entendimiento de su identidad, quienes deben ser, de su propósito, para qué están en la tierra, de tu presencia, que siempre estás aquí, de tus valores, de invertir su tiempo en las cosas que duran para siempre y no en las que no permanecen. Sobre todo, Señor, que te conozcamos. Así como estamos, si alguien que todavía no ha invitado a Jesucristo a su vida, no hay forma de pensar como Jesús si no lo tienes en tu vida. Lo diré otra vez, no hay forma de que puedas pensar como Jesús si no lo tienes en tu vida. Haz esta oración. Señor Jesús, ven a mi vida y cámbiame. Hazme quien quieres que sea. Hazme la persona que quieres. Enséñame cómo pensar como tú. Quiero amarte y confiar en ti. Padre, oro para que cada persona pueda oír tu voz en su mente y pueda ver el increíble potencial de sus vidas al entregarlas a ti, al rendirlas para tener la mente de Cristo. Los bendigo así y esta serie nos bendecirá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.